Muy buenas noches a todos y a todas. Estamos muy contentos de poder participar con ustedes en esta última sesión de nuestro curso Ser Madre, Misión Sagrada. Les doy gracias a las integrantes de este equipo que hoy sí me dejaron hablar un poquito. Están ellas muy contentas también. Simplemente volver a presentar al equipo. Aquí a mi derecha están Rosibel Vargas y Liliana Quesada. En los controles, atrás de mí está Carmen Fabres y detrás de los cables, Ana Isabel Fonseca. Los saludamos y comenzamos en esta última sesión que tiene como título Cuando muere una madre, y vamos a charlar un momento sobre pues este evento tan importante en la vida de cualquier persona. Vamos a situarnos en, pues en México alrededor de los años 30, 36, está gobernando todavía este general masón populista que se llama o se llamaba Lázaro Cárdenas. La iglesia mexicana y el pueblo mexicano no acababa de salir de las dificultades por los discursos tan ideologizados del gobierno. Y bueno, Conchita realmente no conoció externamente la paz desde el año de 1911 hasta que finalmente termina su vida. Entonces fueron muchos años, cuenten ustedes, de 1911 a 1937, pues fueron unos buenos años de muy agitada vida social y con todos los desajustes que tiene esto para la economía, para la paz en las familias, etcétera. Bueno, ya en 1936, un acontecimiento se anunciaba como inminente. Conchita había estado, si toda su vida había sido enfermiza, ahora su salud se había ido agravando poco a poco. Siempre menciona que se sentía fatigada, que se sentía cansada y aparte de las revolturas internas que vivía por su vida espiritual. Vamos a ir viendo de qué se trataba eso. Pero Conchita, fiel a su costumbre, a pesar de sus enfermedades, decidió trasladarse a Morelia, como cada año lo hacía, para que el arzobispo auxiliar de Morelia, que era su director espiritual, Monseñor Martínez, pues le diera esos ejercicios. Ella le contaba, estoy muy cansada. Y Monseñor Martínez le dijo, pues véngase a descansar a Morelia, aquí en la cuevita, con su Jesucito de la cuevita. Le decía la cuevita a ese lugar que era una capilla privada del arzobispo que estaba escondida precisamente por la persecución. Entonces ella se sentía muy agotada. Todos los que la veían alrededor, pues la veían desgastada, preveían que su vida pues estaba apagando. Y ella, que había dejado de ser pues solo el ama de casa, una mujer común y corriente con 9 hijos, había sido una mujer muy caritativa, pero realmente, sin ella pretenderlo, se había convertido en un referente eclesiástico para muchos hombres y mujeres. ¿Por qué? Pues porque muchos obispos habían tenido trato con ella, la consultaban, le pedían que les hiciera oraciones, que
le pedían que intercediera por ellos. Muchos recibieron consejos espirituales de Conchita de cómo vivir una vida. Entonces se volvió un referente. Muchos sacerdotes la conocían. Entonces, sí es verdad que era una mujer que vivía en el anonimato, pero no totalmente. Y esto es verdad porque también Jesús le había marcado cuál era su misión, le había dicho, tú ya no te perteneces, tú eres de la iglesia, así es que no empieces con que, ay, no puedo ir porque son las vacaciones de mi familia. No, hijita, tú eres de la iglesia. ¿Qué significaba esto? Significaba que estaba disponible para todas las cosas que Jesús le pidiera a través de distintos medios. También esto la había agotado. Bueno, también Conchita había recibido de parte de Jesús esa misión. Tu misión es salvar almas. Pasas por todo y ella preguntaba, ¿qué es eso? Pues le había dicho que tú no te mandas sola. Así es que repite muchas veces lo que repitió mi madre. He aquí la esclava del Señor. Fíjense cómo Jesús con Conchita pues no tenía en ese sentido un límite, sino que siempre le estaba pidiendo para estas señoras que se quejan cuando uno les pide, oye, ayúdame en este equipo. No, padre, no puedo. Jesús le decía todo. Bueno, nosotros hemos intentado subrayar sobre todo el trabajo doméstico, ¿verdad? De esta alma materna. Pero aunque no queramos, aparece aquí y allá perfectamente amalgamado con su derrotero espiritual, su grandioso perfil como apóstol y madre espiritual de miles. Siempre queremos presentar a Conchita como una mujer normal. Sí, 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 pero no es eso. Es una mujer que, respondiendo a la gracia, se volvió madre espiritual de miles. En ese proyecto sencillo y común de esta mujer mexicana de su tiempo, no lo podemos ignorar, se engasta como joya exuberante y preciosa su relación con Dios. Entonces, fíjense que lo notable en Concha es su relación con Dios, que generó pues esa vida mística. Y ese camino que hemos ido conociendo fue guiado acompañada por experimentados directores espirituales. No era este el tema del libro ni del curso, hablar de la vida, no, estuvimos hablando de la vida ordinaria. Entonces, a todos esos rollos que encontramos aquí en este libro que vivió con los hijos, agréguenle todo el trasunto de la vida espiritual y de la vida de apóstol. Bueno, y un aspecto relevante que debemos conocer es que Dios le acercó al final de sus días todavía el amargo cáliz de la desolación. Yo no sé si ustedes que están aquí presentes y las que están conectadas o los que están conectados sepan qué significa desolación. Fíjense, en francés, cuando alguien quiere decir, ay, lo siento mucho, qué lástima, dice, je suis désolé. Pero desolación, ¿qué quiere decir en español? ¿No saben? Como soledad, como abandonada, como que estoy como perro sin dueño. Bueno, para que sepan precisamente qué quiere decir desolado, vean el diccionario. Me da risa, pero es que desolado quiere decir que no tengo el sol encima, no me brilla el sol a mí, estoy en la tiniebla, en la oscuridad, en la tristeza. Y entonces Conchita vino a tener esas pruebas
que se centran quizá en una sola experiencia, el silencio de Dios. ¿Cómo entender eso? Pues muy fácil. A ver, ella desde los 7 años empieza a decir que ve a Jesús y al ratito que le dijo que quién sabe qué y al ratito que le dijo que quién sabe cuánto y una cosa y otra cosa y una gracia y le dijo, tú eres mi esposa y le dijo, no hagas esto, haz lo otro. Uy, le dicta las virtudes y de repente, ¡pam!, desaparece esa voz. ¿Dónde está la voz del amado? ¿En qué habían quedado aquellos diálogos? Miren, yo creo que una de las cosas más fuertes en las pérdidas que sufrimos es precisamente esa idea de lo que le pasó a ella. Cuando yo pierdo un ser querido, es que este amigo me quería muchísimo, siempre me dijo que me quería, que yo era muy importante para él, y de repente ya no hay esa voz. Se perdió, se fundió. Cuando una madre pierde un hijo, pues es que ese amor se ocultó. Entonces la desolación es fruto de esa pérdida. Y Conchita va a empezar a decir exactamente al final de su vida en qué consistía esa desolación. Dice, cuando me pongo en la oración y puedo llegar a focarme en él, es solo para llorar, experimentándose mi corazón como de un recuerdo pasado, como de un ideal fracasado, como de una ilusión que se desvaneció, como de una palpitante vida que se tronchó. Así me ofrezco a Jesús como su basura, solo feliz de pertenecerle. Bueno, es eso, es decir, bueno, es que yo tenía la voz del amado, yo lo escuchaba y ya no está. ¿Qué sí existió? ¿De verdad? Pues la tremenda realidad interior de la vida de algunos místicos que son conformados o transformados en el crucificado es difícil de comprender porque es una experiencia íntima, personal, que no se puede aplicar a todas las personas. Es absolutamente subjetiva, es decir, es para ese sujeto. Por lo tanto, es inexplicable. Miren, Santa Teresa de Lisieux también tiene al final de su vida muchas desolaciones. Por ejemplo, ella empezó a dudar de la existencia del cielo. Entonces, si no hay cielo, pues no hay Dios. Y luego también, pero ella en su vida espiritual le había dicho a Jesús, pues siéntame en la mesa de los pecadores, yo quiero saber qué es eso. Y ella, sin tener ningún contacto con la voz de Jesús, Jesús la sentó en la mesa de los pecadores. ¿Cuáles son los pecadores? Más pecadores, los ateos. Entonces ella vivió la experiencia de lo que es ser ateo, de no creer en Dios, ni no creer en el cielo y en la vida futura. Ay, pues ¿para qué anda pidiendo? Pues Concha, una mujer de fuego, especialmente querendona, materialota, que tiene una profundidad espiritual inusitada, ya cuando no tiene esa voz, se siente agobiada, está agotada nada más del recuerdo. ¿Cómo? Pero si yo me pasaba horas hablando con él y le preguntaba, oye, ¿y esta virtud de la humildad perfecta no le entiendo? Y Jesús le decía, no, pues mira, y ahora nada. Le digo, hola, mi amor, y no me contesta ni eso, qué maleducado. Se preguntaría, ella sería la gran tentación. ¿Me inventé yo todo aquello? Eso que estuve diciendo yo que Jesús me dijo y Jesús dice, ¿me lo inventé yo? Entonces, la terrible duda es la desolación. Quizá pensó que todo aquello había sido
un fruto de su ardiente imaginación, que sí la tenía ardiente. Claro que no hay una ciencia para saberlo, ni una prueba. A ver, venga, vamos a sacarle sangre, hágale un análisis. Mintió. Imposible. El alma, dice ella, suspendida entre el cielo y la tierra, una incertidumbre. Y lo único que la consuela un poco es volver los ojos al crucificado. Para ella siempre el Cristo crucificado fue un libro para leer. Y le diría una y otra vez, ¿qué más quieres tú? ¿Qué quieres más que haga? ¿No quieres hablarme? ¿Te vas a portar así? Bueno, estando en esa situación que le dura todo el año de 1936, se dirige a Morelia con Monseñor Martínez a hacer sus ejercicios. Estos ejercicios son muy interesantes. Bueno, como yo les había dicho, Martínez le había escrito diciendo, mire, véngase cuanto antes a sus ejercicios. Usted necesita descansar. Y el Jesucito de Morelia no le falla. Véngase a la cuevita, lo espera. Entonces ella, imagínense con qué ganas, toda enferma, pues está a meses de morir, toma el tren, se va a Morelia, que está como a unos 500 kilómetros de la Ciudad de México, y ahí llega el 2 de octubre, acompañada de su gran amiga María Belden, que salen varias veces, para tomar sus ejercicios espirituales del 3 de octubre al 2 de noviembre. La vamos viendo porque ella va a morir en marzo de 37. Entonces, estos ejercicios son los últimos de su vida. Es muy interesante que Monseñor Martínez, sin saber que ya se iba a morir, sin saber que eran sus últimos ejercicios, escoge un tema que es muy interesante que ustedes profundicen, porque es una florecilla de San Francisco de Asís. No sé si ustedes saben que Frate Leone, que era un compañero de San Francisco, escribió esas florecillas y no me distraiga, son diferentes, son diferentes experiencias que tiene San Francisco. Entonces, una de esas florecillas se llama La Perfecta Alegría y ese tema escogió Martínez para darse. ¿Qué es el tema de la perfecta alegría? Pues es una cosa muy bonita, es la alegría en el sufrimiento. Ella toda la vida vivió eso y al final de sus días, la comprensión profunda de lo que significa sufrir por amor con Dios. Ella les decía a sus hijos, ya me salí del tema, pero ella les decía a sus hijos siempre, todo pasa menos el haber sufrido por Dios con amor. Todo menos eso. Pasan los amores, la fama, los conocimientos. Todo eso va a pasar. Tus hijitos, adiós. Lo que no va a pasar es eso. Entonces la florecilla de San Francisco de Asís es la siguiente. Van caminando y le pregunta Frate León de San Francisco, Padre mío, dígame, ¿cuál es la perfecta alegría? Y entonces le empieza a contar, mira, Frate León, si nosotros, por ejemplo, como vamos ahorita, y vamos en el camino y empieza una terrible nevada y estamos muertos de frío, llenos de miedo porque se cae la noche y aúllan los lobos, y luego empieza a darnos una tremenda hambre y sentimos sed y vamos por el camino y de repente vemos que está uno de los conventos de nuestra fraternidad y llegamos al convento y tocamos la puerta y no nos abren y sigue la nevada y seguimos llamando y no nos abren.
esa todavía no es la perfecta alegría. Y entonces gritamos, somos el Padre Francisco y Frate Leone. Y entonces abren la mirilla de la puerta y nos grita, ¿quiénes son ustedes? No los conocemos. Y azota la puerta y nosotros nos quedamos. Esa no es la perfecta alegría. Y entonces volvemos a insistir, ábranos que está haciendo mucho frío, nos vamos a morir. Y entonces el encargado de la abre la puerta, coge un palo y nos da de palos. Hermano Frate Leone, esa todavía no es la perfecta alegría. Y si entonces nosotros nos levantamos y entonces volvemos a tocar y entonces no solamente se contenta con darnos palos, sino que nos apedrean, nos agarran y nos arrastran para dejarnos tirados en el camino, esa es la perfecta alegría. Sufrir con amor por Dios. ¿Le quedó claro, hermano? Entonces, el desarrollo de los ejercicios de Conchita en esta última, pues en esta última etapa de su vida, a ella le encendieron, estaba apagada, la última candela para decirle, todo el sufrimiento tiene sentido en Cristo. Así es que no se arrepienta usted, no empiece a decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues que no le dije que el Señor le iba a dar lo que a usted le convenía. ¿Y qué le estaba dando? Pues la estaba preparando para sus bodas de sangre. Entonces, el amado aguarda para conducirla a la misma pasión que tuvo él. Pero siempre que no se nos olvide, junto a la pasión está la resurrección. Entonces, pues Conchita vive esos ejercicios con con gran celo por todo lo que el Señor le ha dado, hace sus apuntes espirituales, termina pues llena de alegría por la comprensión de lo que su vida ha significado y lo que el Espíritu Santo le iluminó a su director espiritual para que pudiera encontrar el sentido profundo. Dios no hace las cosas así como que les digo al azar, pues le atino. Ser el verdadero director espiritual, queridos míos, es el Espíritu Santo y Él va inspirando, ¿verdad? Sobre todo a quien se pone en sus manos. Entonces, saliendo de los ejercicios, Conchita cumple todavía con algunos deberes de su inmensa caridad materna. Todavía, pues estaba muy enferma, ¿verdad? Visitó a las religiosas de la Cruz de ahí, de esa ciudad de Morelia. Después quiso ir a León, Guanajuato, porque ahí Monseñor Martínez la acompañó, la llevó en su coche para visitar también a las Madres de la Cruz de ahí. Y también tenía una amiga que se llamaba la Madre Guadalupe Madrigal. El obispo de León había sido su director espiritual, Monseñor Emeterio Valverde, que también lo visitó. Y también quiso visitar eh, a los misioneros del Espíritu Santo de Celaya, que está cerquita de León. Ahí la invitaron a merendar. En las crónicas de la comunidad de Celaya está que fue Conchita, que asistió a la misa. Pues cosas bonitas, ¿verdad? Para los misioneros. Y también eh, se fue a Silao. Bueno, ustedes no saben la geografía, pero hagan de cuenta, León es una ciudad muy grande, está muy cerquita Silao, Irapuato. Entonces, también fue a visitar a un sacerdote que se llamaba don Antonio Funes. Por eso les digo, Concha era una referencia ya de muchos eclesiásticos. Y la fue a visitar, que era su amigo, y ya regresan a León. Entonces Conchita se despide de Monseñor Martínez, que era el arzobispo de Morelia, y ella es llevada a la estación del tren
por el padre Funes para que tome el ferrocarril a la Ciudad de México. Bueno, el tren llegó al otro día, el 21 de noviembre de 1936. Es importante porque esta es prácticamente su última salida, ¿verdad? Poco antes de llegar a su casa, todavía tiene el ánimo de llegar a la casa de las madres de la Cruz, a las del Consejo General, pues ese día hacían su profesión religiosa una hermana que se llamaba María Auxilio Ibarrola, que era miembro de una familia moreliana muy conocida por ella. Por cierto que yo conocí a la madre María Auxiliadora, ya se murió, y ella un día me dijo, padre, venga, venga. Sí, hermana, dígame. Eran dos, María Auxilio y la otra, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Tenía un nombre así como Cletita, pero bueno. Y las dos eran madres de la Cruz. Y me dijo, venga, María Auxilio, y queremos regalarle una cosa. Y yo dije, ay, que me van a regalar estas. Pues me van regalando un escrito de Concha que escribió cuando se murió su mamá, la mamá de Concha, Clara, que por cierto, ese escrito es la portada del libro, pues de uno de los tantos libros que escribía, ni me acuerdo, pero ahí se ve que soy huérfana, dice, creo que es el de, ¿cuál será? Pues no sé, ahí lo ven. Entonces, bueno, ella fue a esa profesión y entonces, después de ir de esa profesión, ahí se encontró al padre Félix y le dice, oiga, la invito a comer a la casa del noviciado. Entonces, Conchita, feliz, se fue con ellos y ahí cuenta, comí con él, o sea, en el noviciado, y me vine ya enferma a la cama. No podía más. Entonces su última comida la hizo con los misioneros del Espíritu Santo en el noviciado. Digo, su última comida fuera, ¿verdad? Y luego el padre Félix escribe porque le impresionó. De la estación quiso llegar directamente aquí a comer con nosotros, antes de ir a su casa. De vez en cuando nos daba ese gran gusto. Llegaba sin anunciarse momentos antes de la comida. Entraba sin llamar a los cuartos como señal de confianza y cariño. Y decía alegre, vengo a comer con ustedes. En la comida estaba muy alegre. El pensamiento de Dios dominaba toda la conversación y poseerlo era para todos nosotros motivo de intensa alegría. La sentíamos tan madre, tan amante de la congregación. Pues cómo no iba a amar a la congregación si le había costado sangre. Y de cada uno de los misioneros del Espíritu Santo, esto lo escribió el padre Félix, hizo aquí su última visita. La acompañamos a su casa, se puso en cama y empezó lentamente su larguísima agonía. Por lo tanto, esta fue su última salida. Bueno, Conchita, pues era una mujer que había escrito toda su vida, sobre todo su cuenta de conciencia. Lo último que escribió fue el día de su cumpleaños, 8 de diciembre de 1936, que cumplía 75, ¿no? A ver, de 1862 a 1936 son 74 años. Padre, no se equivoque. Ay, sí, pues aquí lo tengo. Este texto postrero de su diario espiritual, que llevó con gran constancia, resume su estado final. Es bonito porque es lo último que nos dejó escrito en su cuenta de conciencia. Calladito Jesús, por más que le pedí mi cuelga, para los que no saben qué es cuelga, los mexicanos le decimos a un regalo de cumpleaños nada más. ¿Quieres tu cuelga? Un regalo es la cuelga. Entonces, le pidió su cuelga a Jesús. Pasé el día tan lindo de la Inmaculada en cama, enferma, con lágrimas y penas del alma, pero con paz, ofreciéndolo
todo por los sacerdotes. Hace un año pasé este día en retiro en el templo expiatorio de León. Habló lindo de la pureza. He tenido muchas cuelgas de misas de Manuel, 30, y de los misioneros y de otros muchos sacerdotes y algunos señores obispos. Y termina su diario con esto: oh mi Jesús, bendito seas y todo para tu gloria. Bueno, Conchita, pues como sabemos, se encontraba viviendo en la casa de su hijo Ignacio. Ya varias veces las muchachas nos han recordado cuando iban repasando la vida de cada hijo. Y su nuera Isabel Morán Bolaños Cacho, en su casa de Altavista 16, pues la atendió con gran esmero y con gran cariño, como si fuese su hija. Bueno, las causas de su última enfermedad y muerte, pues no está muy claro de qué se enfermó, pero pues siempre había padecido de muchas cosas y tal vez las mismas medicinas por una bronconeumonía que le dio, se le había complicado el cuadro a tal modo que se agravó y empezó a retener líquidos y dicen que, por ejemplo, que las piernas estaban deformes, así como casi monstruosas, al grado de tener que hacerle punciones dolorosísimas para extraerle el líquido y se le complicó con una erisipela. ¿Ustedes saben lo que es la erisipela? No saben, es muy común la erisipela y es muy peligrosa. La erisipela es una especie como de urticaria roja que sale en los pies, nada más en los pies, pero que es la manifestación de una infección interior del cuerpo que no encuentra por dónde salir. Entonces, la erisipela es como quien dice la alarma: aquí adentro hay una infección y pues, duele. Entonces, esto se le va complicando y el 21 de febrero de 1937, el doctor Escobar, que era su doctor de cabecera, le dice que, no le dice a ella, le dice a todas las personas que están rodeándola, que la ciencia ya no tiene nada que hacer, que está en manos de Dios, siempre estamos en manos de Dios. Conchita pues sufre admirablemente. Si toda la vida había sufrido dolores, pues los dolores de los pies la curaban, las llagas con algodones, quién sabe qué cosa le ponían ahí, y no podía apoyar ni siquiera los pies, no podía recostarse en su lecho y se pasó los últimos días casi sentada en un sillón que está como reliquia de recuerdo en el museo, ¿verdad? Ustedes lo vieron, me imagino. Y bueno, pues es bonito decir cómo una madre de familia que entregó tanto por su familia estuvo contando con los cuidados y atenciones de toda su familia, su nuera, sus hijos, sus nietos. La rodeaban muchas veces al día, pero al mismo tiempo, para moverse de la cama requería de una serie de cuidados que a ella le daba pena estar solicitando continuamente. Ay, muéveme el brazo. Ay, dame tantito agua. Ay, por favor, levántame el pie. Pues como son esas cosas, ¿verdad? Y la felicitaban con frecuencia algunos misioneros del Espíritu Santo. Está documentado que diario, durante toda su enfermedad, su agonía, enfermedad última, terminal, iban diariamente el padre Félix, el padre Treviño, que la amaba, la confesaba, y el padre Iturbide. Aquí me falta decir, pero también iba muchísimo el padre, no, sí está, y el padre Fallon. El padre Tomasito, no había más en el universo que doña Concha Cabrera y la espiritualidad de la cruz. Entonces le tenía gran cariño y confianza. Y como Conchita ya no podía moverse, entonces
pues decidió una cosa curiosa. Cuando ustedes visiten la casa Museo de Altavista, Conchita tenía la parte de abajo con tenía una salita para recibir, su habitación, y abajo tenía, en el sótano tenía su oratorio. Entonces, pues pensaron que no, que era mejor ponerle una habitación mejor. Entonces le dieron la habitación de Chabela, y Ignacio tenía su habitación aparte, y ahí, para que Conchita no tuviera que bajar, pusieron el oratorio, porque ella no podía estar sin su oratorio. Bueno, la enfermedad siguió avanzando, y los testigos son unánimes en afirmar que pues tuvo un cúmulo de enfermedades que soportó con mucha paciencia, sin ningún consuelo, abandonada a la voluntad de Dios y pues sometida a las prescripciones de los médicos, ¿verdad? Que ya ven que los médicos son lindísimos, pero hay veces que quiere uno que estén lejos. Bueno, y se puede decir que ella estuvo rodeada de mucha caridad, porque todo lo que necesitaba fue acudida. Pero yo digo, porque iban los misioneros del Espíritu Santo, iban los religiosos de la cruz, estaban sus hijos, estaban sus amigos, pero también es el fruto de una vida entregada a los demás. Dios nunca se deja ganar en generosidad. Bueno, llegó un día en que se encontraba totalmente abatida por sus males, ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba pasando en la misa, pero cuando oyó la campanilla en el momento de la consagración, se arrodilló con una fuerza que era en modo alguno natural. O sea, fue pues un movimiento espontáneo que, si no hay algo más allá de lo sobrenatural, porque esta mujer estaba postrada y no se podía mover. Pero para Concha lo más importante siempre fue la Eucaristía. Bueno, los misioneros del Espíritu Santo durante todo este tiempo se iban turnando. Para ahora le toca y para ellos era un honor, un privilegio ir a celebrarle la misa a la señora Concepción Cabrero. ¿Qué sabían de que era la madre fundadora? O yo que sé a qué nivel. Ya ven que luego los hombres somos muy chismosos y las mujeres también. Entonces, somos tan chismosos los hombres como las mujeres, y si sabemos algo nos encanta contarlo. Y ella, pues, aprovechó la presencia de los padres para confesarse, para que le hicieran oración, para que la bendijeran. Y ella, con mucha frecuencia, estos son testimonios de toda la gente que la rodeó, en profundo silencio y recogimiento, levantaba las manos al cielo en actitud de ofrenda. A ver, una de ustedes, hágame el favor, yo no puedo porque traigo el micrófono, de levantar las manos en cruz para que vean cómo. No, así de feo, no, un poquito más orante, un poquito, así, así. A ver, ahí quédense 2 minutos, por favor. Las monjas de la cruz tienen la costumbre de que cuando llegan a hacer su adoración, un ratito ponen las manos así. Debían de hacer más rato, pero nadie aguanta 5 minutos así. Es súper cansado. Y Concha, muchas adoraciones las hacía en cruz. Esto para que les diga a ver cuánto me aguanta. No, ya no las castigaba, ¿verdad? Qué rápido bajaron las manos. Bueno, para ella el tema del sufrimiento, pues es un capítulo extenso, no solamente en la vida de Conchita, sino en toda la historia de la cristiandad. Y nosotros, pues no nos debemos de admirar, porque pues su espiritualidad es la de la cruz. ¿Qué va a vivir alguien que está invitado a la espiritualidad de la cruz? ¿Patinaje en hielo? Pues no, va a vivir la cruz.
Ya lo dijo San Pablo, completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. A Cristo no le faltó nada en sus sufrimientos, pero el sufrimiento en Cristo tiene un valor salvífico. Eso es. No es que a Cristo le haya faltado, no. A los que nos falta es a nosotros asociar ese sufrimiento que de por sí tenemos a lo de Cristo. Bueno, poco antes de su muerte cumplió un gesto maternal hacia el padre Félix. Miren, a mí no me gusta mucho hablar de eso porque tiene su morbillo, pero a ver, el padre Félix y Conchita fueron muy buenos amigos, pero el padre Félix hizo muchas cosas que a Conchita, dentro de lo humano, la descolocaban. Decía, a ver, usted está para acá y está haciendo esto y esto y esto. Entonces, de algún modo, hubo cierto alejamiento. El padre Félix tenía 1000 cosas. Yo lo puedo entender muy bien porque a mí me pasa igual. Tiene 1000 cosas y si le presentan 10 más, pues tiene 1110 cosas más. Así era el padre Félix. Y Conchita era de una disciplina y de una responsabilidad admirable. Entonces eso hizo que le decía, a ver, le presto mi cuaderno con mis escritos. El padre Félix se lo llevaba y no sabía dónde los dejaba. Y, oiga, y un año y no me lo regresa. Cosas de esas, ¿verdad? Que hasta los santos tienen. Entonces, y doña Concha Cabrera había tenido una afinidad espiritual mucho más grande con otros, porque el padre Félix era un desparramado. Había tenido una afinidad espiritual tremenda con Monseñor Martínez, había tenido una afinidad espiritual tremenda con Monseñor Ibarra, había tenido una afinidad tremenda con Leopoldo Ruiz y Flores y con el padre Félix en eso de que tenía tantas cosas que hacer y era tan apresurado, pues que eso hizo que pareciera que ¿qué pasó? Bueno, pero Conchita tenía claro, miren, a Concha le había costado mucho la vocación del padre Félix. Si ustedes leen bien con cuidado el libro Con el alma rota de dolor, pues ahí ella enchufa la muerte de su hijo Pedro con la vocación del padre Félix. O sea, le había costado mucho, como para decir que le era indiferente. No, 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 no. Pero entonces, ya cuando comienza su agonía, ya casi no pudo hablar, muy pocas veces, y entonces el padre Félix escribe este texto y con mucho esfuerzo hablaba. Entonces los hijos dijeron, llamen a Monseñor Martínez, que era su director espiritual y la amaba tremendamente, para que venga, pero no sé, pero, pero, pero llegó Monseñor Martínez rápido y Conchita no pudo hablar, pues no pudo hablar. Entonces, al padre Félix sí le pudo hablar y le dijo, le recomiendo las obras y a mis hijos. Sí lo quería muchísimo, ¿cómo no? Y le dijo, ¿cuánto lo quiero? Ponga mi cabeza sobre su corazón. Fíjense qué gesto tan bonito. Ponga su cabeza sobre mi corazón. No, mi cabeza sobre su corazón. Y entonces el padre Félix dice, la obedecí acercándola a mí. Yo estaba de pie cerca de su cama. Y entonces el padre Félix le dice, estamos pidiéndole a nuestro Señor que nos la alivie. Contestó, lo que Él quiera. Repitió con frecuencia estas palabras en los últimos días. De vez en cuando
este es todavía el texto del padre Félix, elevaba sus dos manos al cielo unos segundos, así como hicieron ahorita ustedes, orando en silencio, sin movimientos de labio, como ofreciéndose y diciendo sin duda interiormente: oh mi Jesús, lo que tú quieras. Cuando ya se acercaba el final, quiso bendecir a sus hijos y a sus nietos y a todos los sirvientes de la casa. Les encomendaba muy especialmente que conservaran el tesoro de su fe, encargándoles insistentemente que ahí, a través de la fe, girara toda su vida. Les encomendó la unión entre ellos, a ver, a todos, porque era la mamá. Les encomendó la unión a sus hijos, Nacho, Pancho, Lupe, los que estaban ahí, pero también a sus hijos misioneros del Espíritu Santo, la unión, y también a las religiosas de la cruz, la unión. Y les recomendó la fraternidad, la caridad con los pobres, la obediencia, y que fueran muy fieles a los decretos de la iglesia. Conchita no dejó testimonio alguno. Había escrito una carta en 1928, sí tenía algunos bienes, como son una parte de los, ¿cómo se llaman? Las acciones de la Casa Armida, porque ella se había puesto dinero para la fundación de la empresa de sus hijos. Y en esa carta les dice a sus hijos muchas recomendaciones, sobre todo espirituales, sobre todo familiares, de unión, de la fe y de su patrimonio económico, lo que tenía, lo que les dije, esas acciones, pues que estaba invertida ahí en el negocio, pues que hicieran 4 partes iguales entre ellos, porque eran 4, no los que quedaban. Digo, no contó, ya se habían muerto, sí quedaban 4 hijos: Ignacio, Francisco, Lupe y Salvador. Pues quisieran 4 partes y eso. Bueno, existen varios relatos de su muerte. Miren, la muerte de los santos siempre, siempre tiene algo de ejemplar. ¿Por qué? Porque la muerte de una persona, de cualquier persona, es el resumen de su vida. ¿Lo sabían ustedes? Como si ustedes se van a morir, es el resumen de su vida. La muerte enseña lo que ustedes o lo que somos nosotros. Bueno, entonces, pues lo que sabemos de la muerte de Concha, hubo muchos testigos. Su director espiritual llegó el 26 de febrero, procedente de San Antonio, Texas. Llevaba consigo una... A ver, espérenme. Llevaba consigo una noticia extraordinaria. Monseñor Martínez llevaba una noticia extraordinaria, que en medio de la enfermedad terminal de Concha le alegró el alma. Monseñor Martínez era el obispo auxiliar de Morelia, y entonces la noticia que llevaba se la dio, y en su agonía Concha, se puede decir que pegaba de brincos de alegría, porque le dijo Monseñor Martínez que Pío XI lo acababa de nombrar arzobispo de México. A ver, en México es un país muy grande, México tiene muchas diócesis, México tiene muchos obispos. La sede del arzobispado de México es la sede primada, es decir, la primera de todas. ¿Y cómo sentiría Concha que su director espiritual, que amaba la espiritualidad de la cruz, que amaba las obras de la cruz, la iglesia, le confiara
la diócesis más importante de México. Pues nada más ha de haber pensado, este regalito me lo hizo Dios antes de estirar la pata, para que yo sepa en mi experiencia humana, porque ya la divina la voy a saber, que Él está presente en mi vida. Digo, yo así lo leo porque yo creo que así lo leyó ella. Bueno, el domingo 28 ya no admitía alimento alguno, tuvo unos agudos dolores de estómago y, como ya habíamos dicho, el doctor Escobar salió a decirles, miren, ya no hay nada que hacer. Rezamos. Ya no la vamos a estar molestando con curaciones, ya no le vamos a estar dando medicinas, nada que hacer. Entonces, el martes 2 de marzo por la tarde, que es la víspera de su muerte, tuvo una hemorragia abundantísima. Nos dice, ¿de dónde? ¿Ustedes han visto una hemorragia, por ejemplo, una hemorragia por la boca? Entonces me miran así. Yo sí, desde niño, porque mi mamá me llevó a visitar a una amiguísima de ella. Les voy a contar, ay mamá, ya estás en el cielo, por eso lo cuento. Yo tendría como unos 14 años, entonces esta señora, que no era mi tía, pero le decíamos tía, tenía úlceras en el esófago y entonces empezó así, sangre. Entonces me dijo mi mamá, coge ya ven ese que se llama riñón de acero inoxidable para que y que empieza con unas vomitadas de sangre y mi mamá del susto, del terror, se salió a avisar al médico y yo me quedé aparando la hemorragia. Entonces, pues yo quería mucho a esa tía, mucho. Y ver aquello no me traumó, ¿eh? Pero yo digo, pues, entonces yo sí sé lo que es una hemorragia abundantísima. Esa tía se murió. Era cirrosis hepática lo que tenía. Ya ven que el hígado graso cuando no está atendido, pues así. Conchita tenía la lengua llagada e irritada, llena de úlceras, y el médico les dijo también, miren, así como tiene la lengua, está ulcerada toda por dentro. Entonces, unos sufrimientos bien fuertes. Y los hijos de doña Concha llamaron con urgencia a Monseñor Martínez. Y mientras llegaba el arzobispo electo, pasaron a despedirse a la cama de la enferma todos, chicos y grandes. Esas escenas, ¿ustedes las han vivido? No. Uno como sacerdote le tocan muchas cosas de esas. Y les digo una cosa, son terriblemente hermosas. A mí me tocó con una prima estar en un hospital con sus 3 hijos en el momento de la agonía y la muerte del hijo. Son unos momentos, por eso digo, la vida se resume ahí. Entonces, Conchita haciendo todos, se despedían, pues ya yo creo que no podía ni hablar, poquísimo habló. Cuando llegó el turno de su nuera Chabela, Conchita le dijo, gracias Chabela, porque había sido absolutamente entregada, ¿verdad? Más que las hijas, bueno, que la hija. Y ella llorando le pedía perdón por si lo hubiera mortificado. Luego llegó Monseñor Martínez y de inmediato entró en la habitación de Conchita. Era el 2 de marzo en la noche. El doctor anunció, les dijo, está por llegar el momento decisivo. Entonces todo el mundo, imagínense, un clima de oración. Sabían quién era ella, sabían quién era. Todos sus hijos fueron entrando al aposento. Monseñor Martínez inició las oraciones de la recomendación del alma que prescribe el misal de los agonizantes y había en torno a su lecho de moribunda 30 personas más o menos, familiares, misioneros del Espíritu Santo, religiosas de la cruz.
Conchita en momentos extendía los brazos en la cruz, agonizando ya, y apoyándolos en los hombros de sus hijos, Francisco e Ignacio. Luego bajaba las manos y quienes estaban ahí se las besaban sin parar. Todo esto lo escribió alguien que lo vio. El padre Félix estaba cerca de los pies. Enfrente estaba su hermano Primitivo, el jesuita. Estaban también el servicio doméstico y muchos asistentes lloraban. Entonces, Monseñor rezaba en voz alta y Conchita seguía las preces con suma atención. De repente, interrumpió la oración Monseñor y se acercó a la enferma y la exhortó a ofrecer a Dios sus dolores y agonía para la gloria del Padre. La exhortó a la esperanza y le dijo que Jesús estaba con ella. La gran tribulación de Concha era que Jesús no estaba. Y Monseñor Martín le decía, aunque usted no lo sienta, aquí está Jesús. Luego prosiguió las preces que todos seguían arrodillados. Monseñor volvió a interrumpir la oración y le dio la absolución. Conchita quiso santiguarse, pero al intentarlo se le cayó la mano. Entonces su hijo Salvador se la tomó y la santiguó. Pronunció entonces las que, fíjense qué interesante. Después de que la absuelve Monseñor Martínez y que Concha se quiere persignar, se le cae la mano, el hijo le hace así y pronuncia las que serían sus últimas palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que son las últimas palabras de Jesús en la cruz. Pero no murió en ese momento. Hubo una ligera recuperación y varios de los asistentes se retiraron a descansar, entre ellos el padre Félix. Dijeron, no, pues como que se recuperó, vámonos. Estaban en la casa de Altavista. Algunos se fueron a cenar, eran como las 10 de la noche, más o menos, pero estuvieron pendientes de la gravedad de Conchita. Y como las madres de la cruz dijeron, no, ustedes vayan a cenar, aquí nos quedamos nosotras velando mientras ustedes terminan de cenar. Y les encargaron que avisaran si había cualquier cambio. Entonces, bajan la luz de la habitación, le ponen una lamparita, ellas se ponen en un silloncito para acomodarse y empezaron a rezar el rosario. Cuando se dan cuenta de que la enferma no tiene ningún movimiento, se acercan y les pareció como que tenía un semblante desencajado. Entonces sí alcanzaron a ver que había un cambio, ¿verdad? Y corrieron a avisar. O sea, habían pasado de que se habían ido habían pasado como 1 hora o 45 minutos. Entonces fueron a avisar a los que se encontraban en casa. Lastimosamente el padre Félix ya no estaba, pero estaban Monseñor Martínez, su hermano Primitivo, y los padres José Guadalupe Treviño, sus hijos Francisco, Ignacio y Guadalupe, los 4 vivos, nueras y yernos y algunos nietos. Al momento llegaron. Entonces su hijo Salvador, viendo que su mamá hacía un esfuerzo supremo por respirar, le cogió sus brazos y los levantó un poco. Entonces la puso así, ¿verdad? Levantada con los brazos abiertos. Y le dijo, Conchita, Monseñor Martínez se le acerca y le dice, Conchita, usted va a consumar el sacrificio de su vida. Es el momento que se ofrezca por su iglesia, por sus sacerdotes, por las obras de la cruz. Entonces, Conchita,
póngase en sus manos. Cuando Conchita oyó aquello, levantó la cabeza, su semblante, según los presentes, daba la impresión de una persona desolada, envuelta en una gran amargura, pero a la vez dejaba intuir su confianza en Dios. Monseñor volvió a decirle en voz alta: acuérdese que se entrega por él, acuérdese que su vida es para él, que es el momento en que va a consumar su sacrificio. Tenía los brazos levantados que sostenían ahora sus hijos, Ignacio y Salvador. A los presentes les dio la clara impresión de que aquello era una representación de Cristo en la cruz en medio de la desolación. O sea, la vieron transformada, como si fuera un Cristo. Finalmente volvió Monseñor Martínez a decirle: Conchita, recuerde cómo Jesús en el momento de morir le dijo a su padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando el señor Martínez dijo estas palabras, ella estaba mirando al cielo, inclinó su cabeza y su corazón dejó de latir. Entonces, fíjense, las últimas palabras que dijo ella fueron estas, y las que dijo Monseñor Martínez, porque Concha ya no hablaba, fueron las mismas. Y en ese momento murió. Bueno, eran los primeros minutos del miércoles 3 de marzo de 1937. Los presentes, hay una lista de todos los que estuvieron ahí, en lugar de llorar, se llenaron de alegría y empezaron a gritar las madres de la cruz: ¡Feliz encuentro! ¡Feliz encuentro! Aquí estaba un poco raro, pero un sentimiento de alegría invadió a los presentes. Monseñor Martínez comenzó a cantar el Te Deum, que es un himno que se acostumbra en las solemnidades y triunfos de la iglesia. Entonces, fíjense que, como un poquito contradictorio, ¿verdad? Todos tristísimos viendo aquello, y de repente se muere y empiezan los cantos de alegría, las oraciones de, bueno, los despojos de Conchita, que quedó con un rostro lleno de paz, fueron amortajados con todo cuidado por sus hijas, las religiosas de la cruz. Ya saben ustedes que saben ustedes lo que es amortajar, ¿verdad? Que es limpiar el cadáver y vestirlo para la sepultura. Estamos hablando de 1936, no había cremación. Aquí todavía la cremación no ha entrado bien. Entonces al muerto lo vestían. Normalmente los muertos decían cómo iban a ser vestidos. Yo quiero que me mueran, que me pongan la camisa de mi mamá. Bueno, Concha no dejó nada, pero ella, por indulto de la Santa Sede, Monseñor Ramón Ibarra le había regalado que a la hora de morir, muriera como religiosa de la cruz. Entonces las monjas de la cruz dijeron: la vestimos de religiosa de la cruz, o la vistieron, siendo que toda la vida fue laica, pero también es un signo bonito, porque miren, entonces Concha vivió todas las vocaciones que una mujer puede vivir: soltera, hija, cuñada, tía, sobrina, suegra, esposa, viuda, ¿qué más quieren? Y termina como religiosa. Pues todo lo que una mujer puede vivir, ella lo vivió, para que no le cuenten. Entonces, pues realmente los que rodeaban el hecho fueron testigos del valor y sentido de una fe vivida cada día en lo cotidiano, cómo alcanza un final feliz en medio de la caducidad y de lo tremendo de la muerte. La muerte es un drama, pues es el castigo al pecado, ¿verdad? Nosotros ya no lo vivimos como drama porque tenemos fe en Cristo resucitado, pero ustedes saben que una persona que se muere ya no la van a ver, cuando menos aquí. Es un drama.
Entonces la muerte de Concha es la muerte de un apóstol de la cruz de Cristo que a través de su compromiso y acción eficaz en la iglesia dio abundantes frutos que se multiplicaron en obras de iglesia, que produjo numerosos hijos e hijas espirituales, quien ahora son o somos testigos de cómo su madre en la fe es llevada hasta las últimas consecuencias de la transformación en Cristo. Por eso no podía dejar de pasar ese tramo tan terrible que es el abandono, el aparente abandono de Dios. Y pues Concha es la mística que vivió consumida por el amor a su amado. Nosotros podemos decir que para ella esta última gracia que es la muerte es abrirle la puerta a la inefable luz de Cristo resucitado que le tiende la mano y que la espera más allá del espacio y del tiempo. Así poéticamente podemos decir, ya pasaron las oscuras tormentas, las noches sin fin. Ahora en medio de una música celestial se acerca el esposo de las vírgenes, el deseado de las naciones. ¡Qué bonito! Y ella, Concha, su Concha, sale al encuentro con la luz de la lámpara de la fe encendida, ataviada de púrpura. ¿Ustedes saben qué quiere decir la palabra ataviada? Revestida de púrpura. El color de la púrpura es el color de la sangre, con la espléndida belleza que le da la pasión de su amado, revestida de un caudal de gracias místicas, escuchó la voz del Padre que la llama. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado está el rey de tu belleza. Todo esto es la Sagrada Escritura. Póstrate ante él, que es tu Señor. Concha consumó la ofrenda de su vida, intensa vida de amor, a los 74 años, 2 meses y 22 días. De inmediato se dio aviso al padre Félix y él mandó telegrafiar a todas las casas de los misioneros del Espíritu Santo y se le avisó que celebraran las misas gregorianas. ¿Usted sabe lo que es eso o no? No saben, ¿no saben? ¿Ya se les olvidó? Bueno, en Costa Rica se olvidaron ya de todo. Las misas gregorianas todavía existen, pero eran unas misas que tú ibas con un padre y decís, se murió mi mamá y queremos que nos celebre las misas gregorianas. Entonces las misas gregorianas es celebrar 30 misas, una cada día, durante un mes entero, en sufragio por el alma de tu mamá. Y el sacerdote no puede meter ninguna intención, sino solo eso. Así son las misas gregorianas. Y entonces, con el padre Félix pensaba, en su opinión, que doña Concepción Cabrera era una santa, no cualquier santa, sino una de las más grandes santas que la Iglesia ha tenido en su larguísima historia. Eso pensaba él. Bueno, el verdadero papel que representaba Concha en la familia espiritual, pues él lo había escrito en una carta a las religiosas de la Cruz por ahí de 1928 y les decía que, pues que tendríamos que pensar
por qué motivo ella la llamamos nuestra madre, porque nuestro padre Félix siempre la llamó nuestra madre y así les enseñó a llamar a los misioneros. Y entonces le dice que, dice, todos y todas la llamamos nuestra madre porque Jesús quiso que lo fuera y lo fue con toda su voluntad y con todo su amor. Y comprando las dos obras, porque les habla a las religiosas y a los misioneros, con 1000 sacrificios, con incesantes oraciones y con inauditas pruebas y penas interiores y exteriores. Y en fin, ¿por qué no decirlo aquí entre nosotros? Por el suplicio de las espinas ofrecido a Dios cerca de 50 años. Por ustedes y por nosotros. Ya ven, mis amadas hijas, escribe el padre Félix, si tenemos motivos para llamar a Conchita nuestra madre. A ver, yo digo, ustedes que tienen hijos, nada más que se privaran de comer pambazos un mes, ya no digo de acostarse en espinas, por amor a sus hijos. Otro gallo nos cantaba, la amamos como madre, dice el padre Félix, la veneramos como a madre, y cada día por lo mismo le encaminamos a Dios con todo el corazón. Aquí no había muerto Concha, faltaban de 1928 a 36 y ya está hablando así. Dice, oh feliz y tan íntima fiesta de la gratitud. Para el padre Félix, la gratitud era una gran virtud. Una gente que no tiene gratitud. Y entonces él decía, pues esta señora ha dado la vida por nosotros, por mí. El padre Félix podía leer su vida en clave de maternidad. Cuando cuando el escritor laico Javier Sicilia escribió la historia del padre Félix, pues ahí dice que el padre Félix siempre giró en torno a la maternidad, siempre. La Virgen María, su mamá, a la cual amó profundamente, y Concha, y luego le agregó otra mamá, la congregación. Siempre él amó profundamente a las mujeres, como tenemos que amar todos a las mujeres, no con un amor machista, ni mucho menos libidinoso, sino con un amor de gratitud. Porque la mujer, mucho más fácil que el hombre, ¿me estás escuchando? Entrega la vida. Mucho más fácil. El hombre, si te vi, ay, no me molesten, estoy muy cansada. Lava los platos tú. Ay, no, yo estoy muy cansada. Me duele la uña, etcétera. No abundo en eso. Pero bueno, entonces el padre Félix tenía una gran gratitud. Bueno, la noticia para los misioneros, pues fue acatar las peticiones del fundador, se celebraron todas las misas, se hicieron funerales. Por primera vez empezaron a ver retratos de Concha que ponían en el funeral y un novicio, porque en nuestras casas, no sé si ustedes sepan, los religiosos, y lo digo con mucho pesar porque ahora yo soy el cronista, los religiosos tenemos que escribir la crónica de lo que sucede. Y entonces vinieron a cenar las señoritas Maribel y Tuti y nos trajeron de regalo, no nos trajeron nada. Bueno, se cuenta la historia de lo que va sucediendo en la comunidad. Entonces, el novicio escribe ahí que bueno, pues que tuvieron la suerte de ser convocados al entierro de Doña Concha y dice, se cubrió el Santísimo porque en el noviciado el Santísimo está día y noche y siguió la misa solemne de Requiem. El cortejo se puede decir que fue una apoteosis. Se calcularon alrededor de 130 el número de automóviles que acompañaba la carroza mortuoria.
A ver, estamos en la Ciudad de México. No se puede hacer como en otros lugares chiquitos que se muere el muerto y lo llevan al panteón andando. Pues no, ahí en coches. Entonces se contaban 130 coches. Y dice el novicio, las generaciones venideras nos envidiarán de haberla visto y conocido. Bueno, desde luego que Concha muere con fama de santidad, aunque era conocida en ciertos ambientes eclesiásticos y de los miembros de las Obras de la Cruz. Lo cierto es que en su muerte hubo una clara manifestación de reconocimiento de que en ella había algo especial. Bueno, quienes la rodearon la consideraron siempre una mujer de Dios que había ejercitado todas las virtudes y en grado superior. Gozaba el aprecio de muchas personas que durante su vida creían que había vivido una santidad muy elevada. Bueno, entonces podemos decir que hay un dato que nos hace reflexionar de lo que sucedió cuando se murió. Inmediatamente que se enteran, inmediatamente la misma noche se murió la madrugada del día 3. Y entonces al clarear el alba ya se había difundido la noticia de la muerte de Conchita y comenzó a llegar una multitud de gente en gran parte pobre, llevando todos a sus cenas. Nadie sabe de dónde salió eso, sin haber antes acordado algo, causando esto una gran sorpresa a los hijos de Conchita, porque no sabían cómo explicar esa aparente coincidencia y por qué todos los presentes tocaban con objetos de piedad su cadáver. Llevaban una medallita, llevaban una estampa, llevaban un pañuelo y tocaban el cadáver. Y los hijos decían, ¿qué pasó? Otro interesante testimonio es el que escribió el joven Alfredo Vizoso. El joven Alfredo Vizoso ya se murió. Era el padre Vizoso trabajó muchos años en la causa de canonización de Concha, pero él la conoció de niño y aquí en este momento era novicio. Dice así: era yo apostólico, no, ni siquiera había entrado al noviciado, en 1937 cuando murió nuestra madre y fuimos todos los apostólicos, los benjamines, a la casa de Altavista 16 en San Ángel, donde estaba su cuerpo tendido, todavía sin caja mortuoria, en el mismo cuarto donde había fallecido. Multitudes, fíjense, ¿por qué eso? Como una mamá, y de repente multitudes de distintas clases sociales desfilaban para venerar sus despojos. Yo me pasé cerca de 2 horas junto a su cadáver, sirviendo de intermediario para tocar gran cantidad de objetos piadosos, rosarios, estampas, cadenas, a sus manos entrelazadas que sostenían un crucifijo y estaban rodeadas por un rosario. 3 hechos me llamaron la atención. Uno, cuando llegó el ahora beato, eso cuando lo escribió era beato, pero no era beato, ahora ya es santo, el excelentísimo señor don Rafael Guízar, obispo de Veracruz, a venerar a nuestra madre, quiso decir misa ahí, pero no en el cuarto contiguo donde se había improvisado hacía varios días la capilla para que nuestra madre en su última enfermedad tuviera cerca el Santísimo, sino que él quería celebrar en la misma habitación donde había muerto y junto a su cadáver. La capilla mencionada estaba en ese momento ocupada por otro sacerdote. Ustedes son posconciliares. Antes del concilio no se podía concelebrar y no se podía celebrar en un altar donde no hubiera un ara. ¿Saben lo que es un ara? No, una piedra que debe tener reliquia de mártires. Si no había eso, no se podía celebrar. Bueno, entonces, pues pidió la capilla y le dijeron, no, pues está ocupada.
monseñor, bueno, pues tráigame un ara portátil, porque había aras portátiles en la Piedrota. Y entonces le dijo que en esa casa no había otra ara, sino la que estaba en el altar de la capilla. Entonces el señor Guízar comentó, pues si no hay, celebraré sobre el cuerpo de Conchita, porque ella fue una mártir. Palabras que me impresionaron, escribe el muchacho, mucho, pues las oí de labios de un prelado. La fama de santidad de nuestra madre era evidente. Y la segunda nota que escribe también este muchacho, después de la misa, salió un momento al pasillo que antecede al cuarto donde estaban los restos y vi que por la escalera iban subiendo otras dos personas que ahora son siervos de Dios, don Luis María Martínez, arzobispo de México, y nuestro padre Félix, e iban comentando, sí, sí, monseñor, Conchita era una santa, y luego hablaban de cómo algún día la iban a canonizar. Tercero, el último punto. Al día siguiente, 4 de marzo, fuimos los apostólicos a formar parte del cortejo fúnebre desde Altavista hasta el Panteón Español. Cortejo larguísimo, con multitud de automóviles, y se oían expresiones no tanto de dolor, sino llenas de convicción de que asistíamos a la primera manifestación de veneración profunda hacia una gran santa. Todo esto confirmó mi certeza de que nuestra madre merecía el honor de los altares y que algún día no lejano la Santa Iglesia tributaría. El pobre padre Alfredo Vizoso murió, trabajó toda la vida para la causa y murió 2 años antes de que fuera beatificada. Bueno, lo vio desde el cielo. Esta fama de santidad no fue el fruto de un momento emotivo, sino la certeza de que mucha gente que la conoció tuvo de que Conchita vivió una vida cimentada en las virtudes hasta llegar a su beatificación. Bueno, estamos ya casi por terminar. Ya saben que su causa se introdujo en 1956 en la Ciudad de México. El Papa Francisco, después de un larguísimo proceso de 62 largos años, autorizó la beatificación de la venerable Concepción Cabrera, y la beatificación, muchos de ustedes asistieron a ella, incluyéndome a mí, pues fue una manifestación también de alegría y gratitud. Sus hijos y nietos, pues después van a dar testimonio de que ellos nunca se dieron cuenta de lo que mucha gente sí se dio cuenta alrededor. ¿De qué cosa? Pues de que su mamá era una santa. Y ellos dijeron, qué bueno que nosotros tratábamos a mi mamá común y corriente. La veíamos como una mamá normal. Si me apuran, hasta que tenía defectos. Ah, pues sí, esta siempre anda comiendo dulces. Ay, a mi mamá le gusta mucho cantar y el piano. ¿Qué santa va a ser? Así, ¿verdad? Entonces, Concha va a vivir así. Uno de sus hijos dio este hermoso testimonio. Creo que fue una gente sumamente sencilla y sin malicia. Y Concha era capaz de hablar de cualquier tema por esta razón, porque era una mujer que todo lo veía bueno. A nosotros las cosas que nos parece difíciles hablar, dice el hijo, para ella era muy natural. Y uno, dice el hijo, se sentía muy a gusto platicando con ella porque no se espantaba de nada. Precisamente por su pureza y sencillez, tenía un trato normal y maduro. Eso dice su hijo. Tenemos pues en el ejemplo de esta madre dos cosas que, pareciendo contrarias, se conjugaron: la sencillez y la sublimidad, la profundidad y una aparente ligereza.
porque no se veía que fuera una mujer, pues así como que, como de esas que dicen, mejor muerta que sencilla, pues no, ¿verdad? Bueno, las conclusiones de ser madre, misión santa. Lo primero que podemos decir es que hay una gran sorpresa para toda la iglesia, decir cómo Dios, en medio de una vida cotidiana, puede suscitar una santidad de esa categoría. Y gratitud, pues yo digo porque, a ver, es una mujer latinoamericana. La iglesia latinoamericana siempre ha estado, como les digo, una palabra elegante, así como, por muchas cosas, por muchas cosas. Y pues esta es una gloria de la iglesia latinoamericana, así como lo fue Santa Rosa de Lima, como lo es San Martín de Porres, como lo es San Oscar Arnulfo. Pues la iglesia ha tardado en dar esos frutos porque no habíamos enfocado bien. Y Concha tiene como sustrato a esa fortaleza en su vida, pues que tuvo unos padres tiernos que le aportaron una gran seguridad y dirección firme. Para ustedes que son mamás, papás, no tengan miedo en hacer a sus hijos firmes, en darles un sustrato. A ver, esto no está bien, no está bien que estés 8 horas con ese porquería del teléfono, aunque tú quieras, aunque todo el mundo lo haga. Eso aporta seguridad. Cuando el hijo sabe que su padre y su madre son autoridad, seguridad. Cuando no, pues no tienen dirección. Cuando el hijo manda a los padres, no es una persona segura en el futuro. Clara le aporta profundidad, devoción, piedad y gran amor a los pobres. Su papá, seguridad, porque era una persona firme. Bueno, porque Concha tenía unas convicciones muy fuertes también. ¿Cómo son nuestras convicciones? A veces nosotros somos de que me cambio la camiseta, hoy verde, mañana, hoy soy de las escuelas del silencio, mañana soy de las vírgenes del Sagrado Corazón. Pasa, bueno, Concha tenía unas convicciones firmes. Ella nació para casarse y tener muchos hijos. Tenía la convicción de que hay que amar y ayudar a los pobres desde la cercanía. Tenía una fe que se encarnaba en la realidad y Jesús le recordaba continuamente, ¿tú quieres ver? Tu vida es de fe. Tu vida es de fe. Concha es una mujer de fe vivida en manera heroica. La fe fue el motor de su vida. Y pues, sin duda alguna, ella amó a su marido profundamente, llegó a ejercer, como decimos de una manera elegante, el abrazo conyugal y Concha, en su mentalidad, por lo que ya estudiamos y vimos, llegó a llamar aquello un martirio, pero también escribe, a mí jamás me impidió el amor de Pancho, mi amor por Dios. Y luego, pues Concha prefirió a Pancho por encima, ya en su amor matrimonial, prefirió a Pancho por encima de ella misma. Y Francisco, por su lado, aceptó y valoró a su esposa en toda la extensión del término. Concha y Francisco se amaron madura y tiernamente, teniendo los problemas que toda pareja puede tener, pero resolviéndolos maduramente, adultamente. ¿Qué mayor problema? Que se te mueran 4 hijos. ¿Qué mayor problema que es? Muchos no subsisten a esas muertes unidos, porque sus hijos fueron la tarea central, ¿no? Bueno, ya terminamos para que no me digan que me pasé, pero era la última. Yo creo que Concha para nosotros es un regalo
es un regalo. Ella es una madre de familia y también es una mística, o es una mística y también es una esposa y madre de familia. Lo que nos quiere decir que Dios actúa en favor de su iglesia de muchas maneras, porque Concepción es un regalo para la iglesia. Y tenemos que admirarle a ella siempre, que tuvo la capacidad de amalgamar lo humano con lo divino. Es esa mujer tan material, profundamente espiritual, y es esa dama mística que sabe encarnar sus propósitos, no hay en el cielo, aquí. Y por eso, pues, es madre de muchos. Jesús se lo dijo, varias veces le dijo, tras de ti irán miles. Y yo creo que ya traigo loca a la señora de allá atrás, ¿verdad? Bueno, ella llevó con gran responsabilidad su tarea de engendrar, dar a luz y alimentar a sus hijos y a las obras de la cruz. La historia de cada obra lleva como cimiento a Concepción Cabrera. Ella es madre por vocación y ahora es madre desde el cielo. Bueno, yo les agradezco mucho la paciencia, la atención que han tenido durante estos 5 lunes que hemos compartido. Pienso que las que ya tienen el libro van a poder profundizar un poquito más. Pueden también tomar pues muchas ideas para la vida espiritual y la vida cotidiana y saber siempre que pues este regalo que Dios hace a la iglesia, a nosotros siempre nos beneficia acercarnos a Él. Bueno, saludo muy cariñosamente a todas las personas presenciales, el equipo de mineros integrado por Rosy, Ani, Carmelita y ¿quién me faltó? Y Lili. Estamos muy agradecidos por su presencia y queremos recordarles que seguimos trabajando amenazamos con sacar un libro más y yo les tengo la promesa de que si ese libro sale a la luz, vamos a ir los 5 a presentarlo no solo a México, sino a otros lugares. Con nuestra gratitud les damos un saludo. No sé si alguna pregunta todavía quiera. Ahora sí no tengo aquí habilitada la sesión en mi computadora, pero si la señora de los cables nos ayuda, señorita, por favor. El libro se puede adquirir, ahora vamos a subir ahí en el chat del curso. Ahí está Rosario Zamorano, ella les puede dar la información. Muchos saludos, doña Rosario. ¿Quién más? ¿Ya? Bueno, vamos a terminar con una bendición, dándole gracias a Dios por este momento. El Señor está con ustedes. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz y del amor, y guarde siempre su cuerpo y su alma siempre puros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Desde Costa Rica les enviamos un caluroso abrazo. Muchas gracias.